Recta final d'aquestes Open Talks. A continuació tenim en Cristian Martínez. Ell es considera una mica gandul mental i estava, o diu ell, que estava destinat a tenir una feina no qualificada, sentir el síndrome del diumenge a la tarda i ser un més d'aquesta societat. Bé, avui ens vindrà a parlar del preu, ens vindrà a parlar d'un filtre que fa por utilitzar amb clients i leads. Un fort aplaudiment per en Cristian. Gracias. Muy buenas. Alejandro, ¿qué edad tienes? 21. ¿Perdón? 21. El precio, un filtro que da miedo usar con clientes y leads. Y Alejandro tiene 21 años y hoy voy a hablar de mentalidad. O sea, es increíble. Yo tengo 35 en mayo, me he puesto uno más ya, y ya con 21 vaya mentalidad tiene. O sea, vamos a ver de lo que voy a hablar yo porque Alejandro ya la tiene con esa edad. Bien, muchos de los que estamos aquí presentes, yo he estado ahí también y mañana también estaré aquí, hemos pensado que los que están aquí tienen poderes superiores e incluso pensáis que vosotros también podéis estar aquí, en este escenario hoy o los de mañana. Genial. Además, yo también cuando estaba ahí, antes de venir aquí, pensaba yo, hostia, esta gente seguro que gana mucha pasta, pero mucha pasta. Pero más que pasta, encima vienen en coches de alta gama. O mejor todavía, en unicornio. O sea, seguro, es que vienen en unicornio, pero fijo. No creo ni que tengan sangre por las venas, sino que tienen éter, un tema de dioses griegos. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que para filtrar con el precio hay que tener una mentalidad de hierro. Y esa mentalidad se forja. La podemos conseguir como el ejercicio, lo podemos convertir en un hábito. Se trata de trabajar cada día para conseguir esa mentalidad y que acabe proyectando la autoridad que realmente tenemos que transmitir. Porque al final nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una autoridad que podemos transmitir, pero que muchas veces no somos capaces de transmitir o que inconscientemente transmitimos una imagen que no es la que quisiéramos transmitir. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro lenguaje no verbal está dando esas señales. Y para filtrar con el precio no vale con eso. Hay que tener una mentalidad de hierro y que hay que forjarla. Quiero citar un estoico que he empezado a leer hace poco, una frase muy interesante, y es que no son las cosas, sino las opiniones sobre las cosas lo que perturba al hombre. Siglo III a.C. Y este tío ya pensaba así. O sea, es que es vuestra responsabilidad, es que es tu puta culpa el que tú pienses de esa manera. Es que si alguien te insulta en un idioma que tú no conoces, no te afecta. En cambio, si te insultan en un idioma que sí que conoces, te afecta. ¿Pero por qué? Porque te dejas que te afecte. No ofende el que quiere, sino el que puede. Tenemos que tener mentalidad de hierro. Tenemos que ser capaces de que nuestros pensamientos sean única y responsabilidad nuestra. No podemos dejarnos llevar por esos pensamientos, por lo que pueda decir un tercero. Porque muchas veces fomentamos el que un tercero nos diga algo porque lo hemos buscado en redes sociales, haciendo SEO, haciendo una presentación, y cuando aparece, ¡uy, qué miedo! Ya no me gusta que me critiquen. Pues eso es mentalidad de hierro, ¿vale? Hubieron dos casos en la agencia este año pasado, un cliente y un potencial cliente. Vamos a hablar del primero, que es el cliente. El cliente nos llamó quisiendo agendar una reunión para hablar de qué podíamos hacer con su negocio, más o menos lo voy a citar literalmente, para darle un empujoncito y a ver si podía invertir algo de dinero en SEO o lo que se pudiera hacer, ¿vale? Como ha dicho Alejandro, un cliente de peluquerías Loli. Pero estaba en la agencia y al final podemos valorarlo. ¿Qué hice? Pues venga, va, voy, hostia, qué guay, tienen pasta, pilla pasta, voy a hacer un mail y vamos a quedar. Estoy redactando el mail y cuando estoy casi acabando me doy cuenta de que no, esto no puede ser.
Porque lo que voy a hacer es poner por debajo de este cliente. Y lo que voy a hacer es otra cosa. Borro todo el mail y le digo textualmente 2 opciones. Opción 1, tal precio. Opción 2, tal precio. Si ninguna de estas 2 opciones te cuadra, no somos la agencia que necesitas ahora mismo. Así de fácil. Lo que yo estaba escribiendo al principio me estaba poniendo por debajo. Mi mentalidad, con una autoridad que tenía que tener, no la tenía. Se me había ido. ¿Por qué? Porque también fallo. Porque como tengo que entrenarla constantemente, como tengo que ser como un deportista de élite donde no me puedo permitir fallar, hay veces que fallo, porque pasa, igual que los deportistas también fallan. Situación 2. ¿Qué pasa? Un cliente potencial, un potencial cliente, un lead también, nos contacta a través de otro cliente ya de la agencia que quiere ver si podemos hacer algo con su negocio porque dirige una marca de ropa urbana que además, pues bueno, está guay, mola, etcétera. Muy bien, estábamos hablando por teléfono, porque era por teléfono la llamada y al minuto, 2 minutos que pude ya entrar, porque lo primero que siempre hago en cualquier momento es escuchar siempre, le dije, vale, ¿cuánto dinero tenemos? Y me dijo X, y le dijo, nosotros no trabajamos por ese dinero, a partir de trabajamos nosotros, de este X, no hace falta precios, es irrelevante. ¿Qué dijo este potencial cliente? Vale, pues nada. Gracias, vuelve a la próxima, cuando puedas, cuando tengas dinero. Proyectar esta mentalidad es difícil cuando las oportunidades no se pueden contar prácticamente ni con la primera mano, porque es que no hay. Pero es que esa mentalidad es la buena desde el principio. Hay que proyectar una mentalidad de total autoridad, de seguridad, para que realmente nos compren. Si vamos pidiendo permiso, hola, puedo comprar, hola, a ver, ¿qué tal si te puedo hacer un poquito de SEO? Eso no va. O sea, no va para nada. O sea, no funciona. Actúas como lo que crees que eres, por lo tanto, ya no actúas, eres. Todos los aquí presentes tenemos a alguien en quien nos gustaría parecernos, porque, oye, es guapete, es guapeta, tiene pasta, le va bien las cosas, me gustaría llegar a casi lo que está llegando, o incluso tenerlo al 100% mano a mano conmigo trabajando, o, ¿qué voy a decir yo? Acercarme al máximo a ser como esa persona. O sea, esa mentalidad es a la que me vengo a referir con esto. ¿Por qué? Porque si tú piensas en que tú quieres ser esa persona que se supone que tiene más éxito que tú, que gana más pasta que tú, que incluso folla más que tú, si tú piensas así cada día por la mañana, tu proyección hacia los demás es como la de esa persona. Pero claro, se tiene que trabajar desde aquí. Es mentalidad. Si no hay mentalidad, no hay autoridad. Si no hay autoridad, no podemos proyectar nada de lo que estoy hablando hasta aquí ahora. Con 21 años y haciendo negocios con los mayores. Ya me gustaría a mí haber llegado a eso a su edad. Que anda que no he tardado. Entonces, se trata de esto. Se trata de que aquello a lo que estamos, entre comillas, idolatrando, nos queremos parecer a ello, actuar como ellos, levantaros y decir, soy así y voy a trabajar hoy así. Por último, cada día envío un newsletter, un consejo, una colleja, un email para estar en el top 1 de Google, jcdigital.es, cada día un newsletter. Hablo mucho también de esto y de muchas otras cosas. Os apuntáis en jcdigital.es y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Te vamos a hacer entrega del recuerdo de esta conferencia el día de hoy. No sé si hay por ahí... ¡Ey! Al vuelo, Molt bé, gràcies, gràcies, gràcies. Super, gràcies, muy amable. Bé, fem una última ronda d'aplaudiments per als 4 participants, que ha sigut una jornada fantàstica. Acabem aquesta ronda d'Open Talks